Doctora Patricia Perelló, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Más de 4 décadas de trayectoria, se podría decir, en el fuero penal marplatense. ¿Qué ha cambiado en todos estos años, para bien y para mal? Es una pregunta difícil, ¿no? Digamos, sintetizar 40 años en breves minutos. Em, para mal ha cambiado que hoy en día se ha construido una serie de derechos de la víctima, entre comillas, sobre los escombros de la destrucción de los derechos del imputado. Es decir, hoy el imputado cada vez tiene menos derechos y es como que políticamente es mucho más correcto estar del lado de la víctima. Porque bueno, es cierto que la gente común se identifica más con la situación de víctima que con una persona que está siendo acusada de un delito. Primero tendríamos que ver cuánto de cierta tiene esa acusación y después saber que la persona imputada tiene que tener derechos que están reconocidos a todo nivel. Yo diría como la formalidad en la justicia, es decir, yo no digo que los jueces deban ir con toga y con peluca como van en los países anglosajones, pero creo que tiene que haber otra formalidad, otra autoridad por parte de los magistrados. Y a veces se cae en cuestiones más chabacanas, en cuestiones que no son verdaderamente lo que se espera de una situación tan dramática como es un proceso. En eso me parece a mí que se ha cambiado. Después, en el juicio oral me parece una gran conquista. Me parece bueno el juicio por jurados también, que son cosas que están desde la Constitución inicial de nuestro país, pero que costó mucho implementarlo y que tiene sus grandes detractores, como tiene también sus grandes admiradores. Y verdaderamente yo no veo un gran cambio positivo en la justicia. Realmente es como que falta mucho, gente que no tiene experiencia, que por eso tal vez no tiene esa visión clara de cómo... Y como que hay a través del tema de la intervención de los medios, redes y todo, mucho temor a hacer lo que corresponde y se fuerza la ley, se fuerzan las jurisprudencias, se traen a veces jurisprudencias extranjeras para tratar de forzar la ley y hacer lo que es políticamente correcto y no lo que es justo. Y eso verdaderamente me parece que genera mucho daño. ¿Usted cree que hoy la ciudadanía tiende a verse reflejada mucho más en las víctimas que en los imputados? Es decir, como que se ven en mayoría como posibles víctimas y no como posibles imputados en un caso judicial. La mayoría sí cometen un gran error, porque yo después he atendido gente que me dice, nunca me imaginé que me iba a ver en esta situación, y sí, se ve en esta situación, y el día que se calza esos zapatos, se da cuenta que el imputado tiene que tener sus derechos y que verdaderamente cada vez los tiene más recortados, porque da más rédito ponerse del lado de la víctima. Entonces, los jueces, por temor, por esta amenaza que tienen permanentemente de que si la resolución no es la que la víctima quiere, se le hace un pedido de jury, que es un disparate, porque ningún juez podría ser enjuiciado por el contenido de su sentencia, sino por un mal desempeño, pero esto es lo que debería ser y no lo que es. Entonces sí, la ciudadanía se ve mucho más reflejada en la víctima, sin darse cuenta de que hay un altísimo porcentaje de personas inocentes que son enjuiciadas y muchas veces condenadas. Bueno, en Mar del Plata, de hecho, tenemos un tribunal que carece de jueces en este momento desde hace más de 2 años por un jury, ¿no? Por un jury, por haber tenido la valentía de dictar una sentencia correcta y justa. Entonces, ¿qué tenemos después? Que se forzó
toda una jurisprudencia y toda una construcción dogmática para lograr una condena perpetua de una persona en un caso donde los hechos, de acuerdo a todas las pericias médicas, se dicen no sucedidos. Entonces, eso es lo que se logra con esta herramienta del jury, con esto de que la víctima tiene una especie de dictadura, como que tiene un lugar. La víctima tiene que tener sus derechos, pero no tiene que ser a costa de los derechos del imputado. Y creo que eso los operadores de justicia no lo consideran. Y usted, además de haber hecho una larga trayectoria, de tener una larga trayectoria como abogada, tiene una larga trayectoria también en el ámbito de la docencia. Digo, todo este tipo de situaciones, ¿cómo se debaten en el ámbito universitario? Digo, porque ahí es donde se forman los profesionales que después van al sector privado a ejercer la abogacía, pero también están las personas que después entran al Poder Judicial y trabajan como fiscales, como jueces, como defensores. A ver, yo he dado muchos años una materia que es criminología, que tiene mucho para hablarse de este tema que estamos hablando, que es una formación más más práctica, más concreta, más real. Desde mi lugar siempre he tratado de dar esta visión, pero también es cierto que los profesionales en otros países tienen que tener 2 años de ejercicio en un estudio para después poder ejercer solos. Por ejemplo, en Italia hay que hacer una pasantía de 2 años en un estudio jurídico para luego poder ejercer uno por su cuenta. Acá la persona sale con el título y ya sale a ejercer. Entonces, o ya sale a ser nombrado en un cargo o está desde, no sé, trabajando de empleado y termina siendo fiscal o juez. Y entonces esta falta de experiencia hace que la persona tenga este temor y este desconocimiento del que hablábamos. Y se hace muy difícil, hoy en día se hace muy, muy difícil luchar contra el desconocimiento de cómo tratar determinados temas, por ejemplo, todo lo que son denuncias de abuso, y el temor, el miedo al scratch en las redes, miedo al pedido de jury, y con eso lo que uno logra es mucha injusticia. Y eso es lo que yo, cuando empecé con el primer caso de abuso contra un docente, que fue hace 22 años, el caso Melo Pacheco, no había redes sociales. Entonces fue mucho más fácil, hasta incluso el trato con los padres denunciantes. Nosotros nos saludábamos cordialmente. Después el tema de las redes, que como lo dijo Humberto Eco, las redes sociales permiten opinar a una manada de imbéciles, y verdaderamente esto es así. Hay mucha información que es importante y mucha información de gente que solo está en las redes para denostar sin fundamentos ni nada, pero genera daño y no hay una legislación que impida todo esto. La pena del escrache no existe. Entonces la persona que se ve en esa situación tiene temor y trata de ir acomodando sus resoluciones a eso que el vulgo pide. Y generalmente se causan grandes daños y grandes injusticias. Bueno, de hecho, usted, nosotros lo vemos a través de los comentarios de las notas en el diario, ha recibido innumerables veces críticas y cuestionamientos, e incluso se podría decir scratches en redes sociales por defensas que ha llevado a cabo de determinados imputados. Hace un rato hablábamos fuera de cámara del caso Gianelli y sin embargo, digamos, nunca la hemos visto, digamos, no sé, llamar o pedir saquen eso. O sea, como que usted sabe que eso ocurre y de todas maneras sigue su camino, y es lo que básicamente usted está pidiendo o exigiendo a los demás actores, ¿no? En el caso de los jueces, digo, si van a recibir Exactamente, no. A mí me corrieron por la calle, me apedrearon, me escupieron, tuve que estar 1 hora escondida en una cochera junto con una colega. No es que solamente me escracharon en las redes, en todo, en los casos Gianelli, en el caso... Un mix, el caso Melman, también grandes actores mediáticos, y una persona terminó condenada por incitación a la violencia colectiva. Yo no hice grandes, pero sigo actuando como corresponde
y tengo la valentía, y la tienen las abogadas que trabajan conmigo en el estudio, de seguir adelante los casos como corresponde, de no amedrentarnos, no amilanarnos, porque si no, ¿sabe qué? Creo que no merecemos ocupar el lugar que ocupamos como operadores de justicia. Podemos hacer cualquier otra cosa, podemos dedicarnos al derecho civil, podemos dedicarnos, no sé, a lo que fuere, pero si uno encara un rol, tiene que encararlo y llevarlo adelante como corresponde, si no, no es digno de ese rol. Hizo hincapié en dos cuestiones que me interesa puntualizar. Abogadas en su estudio y pasantías de 2 años en otros estudios en otros países. Digo, usted también ha sido formadora de nuevas abogadas, mujeres, y en los últimos años hemos visto al movimiento feminista tomar una fuerza que tal vez era inesperada en su momento, y usted misma ocupó un lugar como abogada en un mundillo absolutamente diferente, judicial, que es el de los años 80, muy distinto al de ahora. Y digo, ¿qué ve usted de positivo en el movimiento feminista dentro del mundo judicial hoy? ¿Y qué ve de distinto a cuando usted entró? Digo, ¿qué les puede decir a las jóvenes que hoy se Yo le puedo decir a las jóvenes, como lo digo muchas veces en las prácticas procesales, los docentes de la práctica me llevan a mí porque las mujeres se preguntan si podrían ejercer el derecho penal, y yo les digo que sí. Yo lo que les digo es que sean valientes, que sean honestas, que no traicionen jamás los intereses de su cliente, que vayan siempre con la verdad, que es lo que nosotras hacemos y lo que en mi estudio también se hace y todas las abogadas hacemos. Y verdaderamente el movimiento feminista actual es nuestro peor enemigo. No ha sido, o sea, nosotras, la doctora Solari, en el caso de Lucía Pérez, y nosotras, en casos como el de Schwartz o el de Natalia Melman, hemos sido perseguidas más que nada por los movimientos feministas, porque en lugar de pensar qué bueno que mujeres puedan ocupar los roles que nosotras desempeñamos, son nuestras peores enemigas, como diciendo, estas personas nos identifican a nosotros abogadas con el cliente, y es como que esa persona no debería tener una defensa. A mí me han amenazado con que me iban a perseguir, que no iba a poder caminar libremente por la ciudad, un montón de cosas muy duras, ¿eh? Como que ustedes, por ser mujeres, tendrían que estar del lado de la mujer, sea cual sea el rol que ocupe la mujer en el proceso. Verdaderamente es inentendible. Ese sería más o menos el mensaje. A Laura Solari le dijeron, para vos no hay sororidad, es decir, este sentimiento de hermandad que tenemos que tener las mujeres entre nosotros. Para ella, como era abogada, y además ella es abogada o defensora oficial, que ni siquiera puede elegir los casos porque nosotras podemos, pero sin embargo con ella también hubo una gran persecución, y con nosotras también la hubo, y física, realmente. Por eso digo, una persona terminó condenada por incitación a la violencia colectiva. Entonces, a ver, yo le exijo a los jueces y a los fiscales no más que lo que nosotras damos. Se la cambio, ¿hay machismo en el mundo judicial? ¿La mujer sufre machismo en el mundo judicial? Hay machismo en la vida, siempre hubo. A ver, a veces... Pero bueno, el ámbito judicial es... Y la realidad es que si uno se pone a pensar los cargos, quienes los ocupan, en los altos cargos en penal no hay una sola mujer. Esto es una realidad. Ingenuamente, yo soy académica del Consejo de la Magistratura de la provincia. Cuando yo empecé hace 15 años atrás a tomar examen, fui al consejo y vi que había un montón de mujeres rindiendo, y le pregunto a la secretaria, ¿cuántas mujeres? Le digo, ¿qué pasa? ¿Que no aprueban? Y me dice, no es que no aprueben, no llegan porque no tienen, digamos, el camino como para poder llegar. Y la realidad es que en ese ámbito faltan mujeres. Es decir, que ha habido avances, porque ahora sí las hay. O sea, hay mujeres ocupando más cargos que antes. Bueno, sí, pero por ejemplo, en la Cámara Penal no hay una mujer, en los tribunales orales no hay una mujer, que hay mujeres en lo correccional, defensoras oficiales y fiscales, punto. ¿Y algún que otro tribunal? No. Mariana Iriani, sí, la jueza
Mariana Iriani. Pero bueno, es una cosa itinerante, sí, no está firme, fija, no está en este momento, no está. Bien. Entonces es un tema, pero también con nosotras las abogadas, por ahí hay como otro vínculo entre los varones con los fiscales y todo, es distinto. Igual hay un cierto machismo. A ver, eso a mí no me ha impedido nada, yo he ido a la cárcel y jamás nadie me faltó el respeto. Yo no creo que, a ver, también le pasará a los varones muchas cosas, pero creo que hay algunas cosas como esto de corrernos y tratar de golpearnos y encerrarnos que a los varones no se los harían. De hecho, no se los hacen. Entonces creo que ese plus de ensañamiento lo pueden hacer porque uno es mujer y se ve en una situación como de inferioridad física, diría yo, porque es la única inferioridad. Después, intelectual o verbal o lo que fuera, de ninguna manera. Bueno, recién mencionó algunos casos en los que tomó parte que quedaron tal vez en el imaginario colectivo. Si tuviera que elegir 3, pongamos, Monzón y cuáles de los otros 2. Bueno, el tema de los docentes para mí es emblemático. El caso Melo Pacheco, el caso Schwartz, los casos que yo he defendido de docentes para mí son emblemáticos porque ahí veo factores comunes que me doy cuenta que muchas veces a los operadores de justicia le cuesta ver, que hay como mucho prejuicio y como mucho desconocimiento. No en todos. Yo no me olvido que Schwartz en el primer juicio fue absuelta, que Melo Pacheco fue absuelto en el juicio oral, en casación, en corte de provincia, en corte de nación. O sea que en algún sentido me tranquiliza todo eso, ¿no? Y yo diría que el caso Melman sería uno de los casos para mí más emblemáticos donde yo tengo la absoluta certeza de la inocencia de las 4 personas que están detenidas, pero hay toda una movida política que hace que esto cueste mucho sacarlo a la luz. No quiere decir que no vaya a salir a la luz, pero con mucha dificultad. Bueno, yo mencionaba el caso Monzón porque claramente fue su irrupción, digamos, Y Monzón nos llenó a todos, salpicó su fama y su gloria a todos. Todos los que estuvimos fuimos famosos gracias a él. Los jueces, fiscales, todos los actores. No teníamos una luz propia, era la luz de Monzón, que era un campeón mundial, al cual vinieron a visitar personas a las que él había vencido, actores con los que había tenido vinculación, o sea, y nos llamaban personas de todo el mundo y vinieron a entrevistarlo de distintos medios de Italia, de Francia, de todos lados. O sea, Monzón era un ídolo mundial. Se han tejido muchos mitos respecto de la figura de Monzón en la época de la cárcel. De hecho, yo tuve que escribir en algún momento alguna nota en la cual daba cuenta de eso el director de ese momento del servicio penitenciario en Batán, que decía que muchas cosas eran mentira, que la mayoría del tiempo Monzón lo pasaba tranquilo en su celda, como que nunca había habido ningún problema adentro de la cárcel con ningún otro recluso, pues se decía que lo querían pelear, que le querían... se han dicho muchas cosas que después se desmitificaron. Me imagino que todo eso ha sido consecuencia de esta fama que usted está mencionando que él tenía, ¿no? No, jamás tuvo ningún inconveniente. Fue una persona que todos lo respetaban mucho porque era una persona cuya presencia imponía un respeto. Además, era una persona que no buscaba ningún tipo de problema. No, al contrario, yo creo que era admirado por las personas que estaban detenidas ahí, por los guardiacárceles, no, para nada. Y el tema de las mujeres, porque siempre se dijo que era muy mujeriego, digo, ¿cómo manejaba el encierro y esa distancia con lo que No, pero yo creo que también es mucho mito también en cuanto a que fuera, no sé, un depredador serial, no. Lo manejaba como lo manejarán todos los detenidos. No lo iba a visitar ninguna mujer a él. ¿Y usted cómo maneja, por ejemplo, cuando sale en la película en su momento y después en la serie que se hizo hace pocos años, que de eso no hemos tenido la oportunidad de hablar, cuando parece como que él quiere seducir a la abogada? Digo, ¿eso existió? ¿Le pasó alguna vez? Jamás. ¿Y qué pasa cuando ves eso? Y además debo decirlo, porque nunca... encima, usted es una mujer atractiva, digo, en ese momento Monzón estaba en
Era como, No, digo, no, nunca, no, no, nunca se le nunca, insinuó nunca. nada, eso es No. todo imaginario. Absolutamente, le puedo asegurar. Bueno, No otro solo mito que cae Monzón, entonces. sino ningún. Porque, a ver, primero que yo tengo una personalidad bastante como, digamos, con muy claro mi rol. Entonces, siempre que yo voy a la unidad penal, voy de una manera X y tengo una actitud. La gente, las personas que son mis defendidos confían en mí, pero no sé, jamás nadie me dijo una palabra fuera de lugar, ni tuvo un gesto fuera de lugar, y Monzón en absoluto. Y yo era la que más seguido iba a verlo. Y siempre él me decía Patricia porque se ve que mi apellido no lo tenía muy incorporado. Entonces, y me contaba, yo lo he grabado, lo que él me decía con su consentimiento, obviamente, todo lo que él me contaba de cómo había llegado ese día, todo lo que había sucedido en ese día donde a él quedó después imputado, él me lo contaba, pero con una... Yo fui, la última vez que lo vi en la cárcel de Las Flores en Santa Fe, y él era una cárcel tipo, era verano, y era una cárcel tipo como si fuera de campo. Y él estaba como ahí adentro, pero medio, tenía una cierta libertad, había un patio. Y me acompañó hasta afuera, y yo iba en un auto, y me hizo así en la cabeza, me dijo, cuídate, porque iba manejando. Pero eso fue, digamos, así fue, lo fui a ver a Junín, lo vi acá y lo vi en Las Flores. Nunca el menor gesto, nunca la menor palabra que fuera de lugar. Yo podía haber sido una abogada mujer o varón y era lo mismo. Bien. No, no, en absoluto. No. Otro mito que cae entonces, que Otro mito, es no que ficción. caiga, es que es la verdad. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Verdaderamente, a ver, yo no permití que se usara mi apellido para la serie porque lo que me dijo Florencia Raggi a mí era que era ficcionada y que ella, por una cuestión de confidencialidad, no me podía contar cómo era el contenido. Entonces yo dije, yo no me voy a prestar para algo que a lo mejor no estoy de acuerdo y no sucedió en lo más mínimo. Tergiversan, digo, por ahí aparece. Por eso digo, entonces no, lo que diga la serie, lo que diga la película corre por cuenta del que escribió el libreto. El libreto verdadero es que jamás hubo la menor insinuación de ninguna índole. Aparte usted estaba casada en ese momento, ¿no? Yo estaba casada, tenía hijos chicos. Claro. Sí, sí, nunca llevé a mis hijos a la cárcel, como saben en la Claro, serie. parece. No me muero, jamás mis hijos pisaron la cárcel. Además, no está permitido, Claro. pero más allá de eso no se me hubiera ocurrido. Gracias, doctora. No, gracias a vos que me permitís decir todo esto que para mí es tan valioso.